Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga a esos estudiosos, juiciosos de la palabra de Dios, de la Biblia, que están allí, súper pendientes, deseosos de llenarse de la presencia de Dios, deseosos de aprender cada día más y de llenarse cada vez más de la presencia del Señor. El Señor los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Espero que esta clase sea de provecho, que le podamos sacar el mayor jugo, el mayor provecho, que el Espíritu Santo sea trayendo revelación y luz a nuestras vidas para que así nosotros podamos tener un rema atesorado en nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica y descubrir los tesoros y las bendiciones que hay en la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a orar todos, como siempre lo hacemos. Creo que es muy importante siempre pedirle al Espíritu Santo de Dios, que es el que enseña, que es el que nos revela, que es el que nos da entendimiento para poder nosotros así asimilar muy bien todo y que nos sea de provecho. Recuerden que siempre les he dicho que no se trata de saber mucho o de acumular conocimiento, sino realmente de cuánto de ese conocimiento nos es revelado para ponerlo en práctica y así poder hallar las promesas que hay por la obediencia y el cumplimiento. Recordemos que toda bendición en la palabra de Dios tiene una condición, así que si nosotros nos es revelado esa condición y entramos en esa obediencia, nos hacemos acreedores de una bendición, nos hacemos acreedores, por decirlo de alguna manera, de un premio de parte de Dios. Entonces nosotros damos y entonces el Señor se siente comprometido con nosotros también a bendecirnos. ¿Por qué? Porque somos obedientes a su palabra. Así que vamos a orar y vamos a empezar con la clase del día de hoy. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias, amado Dios, porque has sido fiel con nosotros. Gracias, Señor, bendito por todas tus bendiciones, por tu gracia, por tu amor, tu ternura, tu bondad para con cada uno de nosotros. Señor, llénanos más y más de ti. Te pedimos, Señor, que hoy podamos ser revestidos, ser llenados, Señor, de esa presencia tuya. Señor, que tú puedas darnos luz, Señor, abrir nuestro entendimiento, traer rema, revelación, Señor, a través, Señor, de esta enseñanza del día de hoy y que nosotros podamos sacar el mayor provecho y así, Señor, podamos ser acreedores, Señor, a tus bendiciones a nuestra vida. Espíritu Santo, enséñanos tú. Yo simplemente, Señor, si a ti te place, pongo mi vida, mis labios, mi corazón, mi mente, Señor, a tu servicio, pero yo te pido que seas tú hablándonos, enseñándonos, edificando tu cuerpo, edificando tu iglesia, dándonos ese crecimiento y esa madurez espiritual que cada uno de nosotros necesita, Señor. Yo te pido que podamos crecer más y más en ti, Señor, y llenarnos más de tu presencia. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cómo estamos? Espero que estemos todos muy bien. Recordemos que tenemos pendiente la siguiente parte de nuestra clase de montes, altares, diezmos y ofrendas. Entonces hoy entraremos con hoy entraremos con el tema de los diezmos y de las ofrendas. Entonces vamos a ver qué nos dice la escritura a través o qué nos dice la escritura que tiene para nosotros decirnos a través de su palabra de este tema tan polémico que causa tal vez tanta división tal vez y tanta contienda dentro de la misma iglesia. Quisiera que viéramos un versículo bíblico que está en Eclesiastés 10:19.
Vamos a ver. Dice la versión de las Américas: para el placer se prepara la comida y el vino alegra la vida. Y el dinero es la respuesta para todo. Interesante, ¿no? Quisiera verlo en otras versiones porque así podemos entender un poco más lo que quiere decir este versículo. Dice la Nueva Traducción Viviente: una fiesta da alegría, el buen vino felicidad y el dinero lo da todo. ¿Cuántos piensan de esta manera? Miren, me gustó mucho la versión Dios habla hoy porque nos da un poquito más amplitud sobre este versículo. Dice: el pan es para disfrutarlo y el vino para gozar de la vida, mas para eso hace falta dinero. Para eso hace falta dinero. Entonces, miren lo que dice la traducción lenguaje actual: para estar feliz hace falta pan, para estar contento hace falta vino y para gozar de todo hace falta dinero. ¿Cuántos sabíamos o habíamos pensado que la Biblia decía esto? Y es que el tema del dinero es bien importante y bien interesante que nosotros podamos entenderlo, porque resulta que el dinero es algo de este mundo. El papel moneda, el dinero no es algo que haya nacido en el corazón de Dios. Cuando nosotros nos devolvemos un poco en la historia y vemos a Adán y Eva, no vemos que aparte del Señor crearlos y darles el huerto y darles los animales, darles los frutos de los árboles, les dijo: miren, aquí les doy una chequera o les doy una billetera con unos cuantos dólares para que así puedan defenderse en la vida, ¿verdad que no? Esto es una invención del hombre, es un sistema que rige este mundo y que como tal, digamos que su procedencia no es del todo pura, no es del todo limpia y por consecuente causa muchos problemas. Y lo vemos en este versículo que nosotros acabamos de leer. Dice: el dinero se sirve para todo. ¿Qué podemos nosotros hacer en este tiempo sin dinero? Si queremos comer, necesitamos tener finanzas. Miremos por la situación y la crisis que está viviendo el mundo, en que nos obligó a todos a encerrarnos, y la gente decía: pero ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a subsistir si no puedo salir a trabajar, recibir dinero para poder comer? Entonces vemos que el dinero empezó a ocupar un lugar muy importante dentro de la vida del ser humano. Pero yo quiero dejar aquí claridad de que el dinero no nace en el corazón de Dios, y esto tiene una cantidad de implicaciones, porque a veces el dinero empieza a ocupar un lugar tan importante en nuestras vidas y en nuestros corazones que Dios lo puso o en la escritura expuesto al nivel de Dios. Entonces miren lo importante que es nosotros entender todo este contexto. Número uno, que el dinero no proviene de Dios. O sea, que el dinero, que las finanzas, que el papel moneda, no es que Dios lo creó, no era el diseño original de Dios para el hombre, sino que el dinero viene como consecuencia de un sistema caído por el pecado, de un sistema corrupto, corrompido, donde el ser humano es llenado de avaricia, de codicia, y vio la manera en la creación, digamos, de este sistema de compra y venta y de este papel moneda, cómo poder dominar y manipular y gobernar el mundo entero. Porque entonces resulta que a pesar de que eso es papel y las monedas, bueno, del material que sean,
pero resulta que quien tiene muchos papelitos de esos se siente poderoso, se siente aún. Y miren cómo es, cómo el engaño de Satanás ha llegado hasta tal punto que en el mundo, quien posee mucho dinero, quien posee muchas finanzas, quien tiene cuentas bancarias muy poderosas, se siente lleno, se siente feliz, se siente satisfecho, pero ¿qué pasa en la iglesia? ¿En la iglesia es diferente? ¿Qué opinan ustedes, familia? En las iglesias, al interior de las iglesias, ¿cómo es el tema del dinero? ¿Es diferente a cómo sucede en el mundo? Que el que más tiene más vale, que el que más tiene más es, que el que más tiene es más feliz. ¿Qué dicen ustedes? Yo creería que ese sistema del mundo se metió también dentro de las iglesias. Creería que ese sistema del mundo ha hecho que nosotros como cristianos también pensemos, lo transformemos a un lenguaje evangélico, porque somos buenos para eso, para todo, traerlo del mundo, meterlo a la iglesia y disfrazarlo con lenguaje evangélico, y entonces la persona que posee grandes finanzas, decimos, es bendecido. El del mundo dice, es feliz, es poderoso, lo tiene todo. Nosotros como evangélicos decimos, es bendecido. ¿Por qué? Porque tiene mucho papel, moneda, y tiene una estabilidad financiera, una estabilidad económica dentro de sus saberes. Entonces, quiero sentar como este piso o este fundamento para esta clase, porque miremos que muchas veces llamamos bendición de Dios a cosas que no lo son. Entonces, cuando digamos tenemos cosas materiales, decimos estamos bendecidos. Y si no tenemos esas cosas materiales, decimos no tengo la bendición de Dios. Cuando dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo quisiera que mirar aquí en el diccionario el significado de la palabra riqueza. Miremos que encuentro en el diccionario un significado bien interesante sobre riqueza. Y miren que hay dos significados para riqueza. Y yo podría decir que uno de los significados es el que el mundo le da y otro el que Dios nos da a nosotros. Significado número uno dice conjunto de las cosas que se poseen, especialmente dinero, bienes o cosas valiosas. Entonces estamos hablando de riquezas, que es poseer, que es acumular, que es amontonar cosas materiales de gran precio o de gran valor. Pero mira que el significado número dos que consigo yo aquí en el diccionario dice cosa de gran valor. Entonces, uno es conjunto de cosas que se poseen, o sea, podríamos encerrar eso en posesiones, que es el significado de riqueza que le da el mundo. Pero miremos que este segundo significado va mucho más profundo porque dice cosas de gran valor. Entonces, si yo te dijera a ti en este momento, te preguntara si tú eres rico, quizás muchos de ustedes me dirían, pues no porque no tengo casa propia, porque tal vez vivo de un mínimo, estoy endeudado, no tengo libertad financiera. Entonces estaríamos definiendo riqueza como la define el mundo, que es la acumulación de cosas, ¿sí? Pero, posesiones. Pero cuando vamos al significado número dos que me da el diccionario y dice cosa de gran valor, y si yo te digo a ti, tú
¿Tú eres rico? Tú me vas a decir no, pero si yo te digo, tú tienes cosas de gran valor, muy seguramente todos los que me están viendo en este momento podrían decir sí. Porque ¿qué cosas tenemos nosotros de gran valor? Podríamos hablar de la salud, no tiene precio. Hemos conocido tal vez personas que tienen mucho dinero en la cuenta y ni siquiera pueden comerse un arroz con carne porque les hace falta ¿qué? La salud. La salud no tiene precio. ¿Es de gran valor? Sí. ¿Te la ha dado Dios? Sí. Entonces, ¿eres rico? Ahí ya tendríamos que entrar a pensarlo, ¿verdad que sí? ¿Qué más tú posees de gran valor? ¿Tienes paz? Miren, en el mundo y más en esta temporada que está pasando el mundo, hay gente que no puede dormir. Conozco gente que desde que empezó la cuarentena no ha salido de la casa y están supremamente atemorizados, encerrados, pensando en qué momento los va a tocar el virus y los va a matar. No duermen, no descansan, tienen pesadillas, tienen temor. Y tú y yo, ¿cómo nos hemos acostado estas noches? Y algunos que se pasan ni siquiera en las noches, sino en el día. Como pata hinchada, dicen por ahí. ¿Has podido dormir, conciliar el sueño? Cosas de gran valor. Vamos a ir un poco más profundo. ¿Tú estás solo en la vida? O tal vez tienes una persona a tu lado, llámese esposo o esposa, llámese padres, llámese hijos, llámese hermanos, que siquiera te preguntan, hola, ¿cómo estás hoy? Que siquiera de pronto te preparan un huevo y te lo ponen delante de ti para que tú puedas consumirlo. Son cosas que no tienen precio y que son personas que las que tienen la riqueza del significado número uno, quizás no las tienen. Lo único que tienen es plata. Lo único que tienen es dinero, pero no son ricos. Entonces, cosa de gran valor. Entonces, teniendo como ese piso, eh, yo quisiera que nosotros empecemos a cambiar nuestro concepto de bendición y que también dejemos de pedirle al Señor cosas que son de este mundo. Y cuando a mí mi pastor Gonzalo, me decía cosas como estas, yo decía, ese señor está loco. Él lo sabe, él siempre se burla de nosotros y dice, es que como a mí me decían que estaba loco, porque de verdad, si el Señor, si el Espíritu Santo no abre mi entendimiento, de verdad que esas cosas que Él tal vez intentaba transmitirnos, esas revelaciones, realmente eran para nosotros una locura. Miren que el Señor Jesucristo andó con los discípulos y ellos, no, discúlpenme la expresión que voy a usar, pero ellos no entendían un carajo de lo que Él decía. No entendían. ¿Qué dice la escritura? Que Él tuvo que abrirles el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras, para que pudieran comprender su palabra o sus palabras. Entonces, miren que nosotros muchas veces oyendo no oímos, viendo no vemos y teniendo las cosas tal vez frente a nuestros ojos no entendemos. Entonces, a ver, yo miro por acá. Si de pronto alguien, porque hoy cambiamos un poquito la dinámica porque la cámara del computador está un poco complicada, entonces en este momento no puedo estar viendo sus comentarios. Entonces aquí tengo mi celular y si ustedes quieren comentar sobre las clases, aquí por WhatsApp, si surge alguna pregunta, algún comentario, por favor, háganmelo llegar al WhatsApp y así podemos interactuar, así yo puedo saber también quiénes son las personas que están recibiendo esta clase, si la información es clara, si surgen inquietudes que yo de pronto pueda resolver en el momento, pues es muy importante que por favor me lo hagan saber. Entonces, miren que para nosotros entender esto, cuando nosotros hemos sido criados y formados por un sistema del mundo
y religioso. Imagínense en esa bomba. En alguna ocasión, bueno, o no en alguna ocasión, siempre hemos escuchado que hay alimentos que no deben mezclarse con otros alimentos porque forman una bomba y nos pueden hacer mucho daño. Entonces imagínese usted mezclar una bandeja paisa y meterse un vaso de leche con un banano. Es una bomba, esa mezcla, mejor dicho, nos caería súper pesado y, mejor dicho, nos haría un poquito de daño. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros recibimos esta información o cuando nosotros recibimos estas revelaciones, pero tenemos en nuestra cabeza fortalezas mentales de mundo y aparte le sumamos la religión, eso como que hace ¡boom! Es una bomba, estalla, ¿verdad que sí? Porque no sabemos, yo creo que nunca nos habían enseñado esto. Pero es muy bonito recibir esta revelación que nosotros a veces, miren que en el libro de Santiago el Señor dice que nosotros no recibimos lo que queremos porque no pedimos. Y dice que si pedimos, pedimos mal porque pedimos para nuestros deseos y para nuestros... De hecho, vamos a ir allá, porque si no de pronto por ahí dicen, no, la pastora está aquí inventa. Entonces, para que no piensen eso, para que no piensen que yo estoy inventando, vamos a buscar el versículo. A ver. Eso está exactamente en Santiago 4:3. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. No nos vayamos a olvidar de ese primer versículo que leímos de Eclesiastés. Entonces vamos a Santiago. Por favor, díganme algo en el WhatsApp, porque es que como no estoy viendo ahí, siento que como que no sé si están ahí o no. Amor, abre el Facebook en la computadora para que puedas ver, porque a ellos les queda complicado escribirte por WhatsApp. Jonathan escribió: 1. El dinero no nace en el corazón de Dios, es consecuencia de un sistema caído. Amén. Dice, miren cómo es de tremendo esto. Dice, a ver, ¿desde dónde lo leemos? Leámoslo desde el versículo 2 en adelante. Dice, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidios, son envidiosos y no pueden obtener. ¿Será que alguno de nosotros en algún momento hemos sentido eso, envidia? Porque el uno tiene y el otro no. Dice, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Miren lo que dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Entonces miren qué impresionante es esto, porque a veces llamamos bendición a cosas que no lo son, que no son bendición de este mundo. Y haciendo una estadística general de las iglesias, no solamente en nuestra congregación, sino en la iglesia a nivel general, en lo que son las denominaciones y organizaciones, un gran porcentaje de deserción en la iglesia es porque la gente se va, o sea, cae en el sistema de este mundo y se va a hacer riquezas, según ellos, riquezas, como el concepto que le da el mundo, y ya no tienen tiempo para Dios. No sé si ustedes en este momento están pudiendo como atar cabos y unir estas ideas. No se distraigan porque lo que el Espíritu Santo, porque yo tengo un bosquejo, yo tengo una clase, pero lo bonito es que el Espíritu Santo empieza a fluir. Esto no lo encontramos en el papel, en el bosquejo, pero el Señor empieza a darnos luz. Miren qué impresionante, porque la gente deja de ir a las iglesias porque la excusa
o el motivo es que te dicen a ti como pastor, es que estoy trabajando. ¿Por qué no viniste al servicio de oración? No, es que yo tenía que trabajar. ¿Por qué no viniste el domingo? No, es que estaba trabajando o llegué cansado de trabajar el día anterior y no, estaba mal. Y el trabajo. ¿Qué hacemos nosotros los líderes o pastores? Nos atan las manos porque ¿qué les puede uno decir? Donde uno le llegue a decir a la persona, no trabaje, uy, no. El pastor o la pastora es un hereje, es un apóstata, eso es del diablo, ¿cómo me va a decir que no trabaje? De hecho, le sacan a uno versículos porque así son los evangélicos y le van a decir, no, pero es que la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Decir, bueno, ni modos, ¿verdad? ¿Qué puede uno hacer en cuanto a eso? Sin embargo, yo puedo decirles con autoridad, iglesia, tú que me estás escuchando en este momento, que tanto mi esposo como yo hemos dado testimonio que donde nosotros llegamos a nuevos empleos, nosotros siempre ponemos por encima a Dios y Dios es tan bueno y misericordioso que siempre nos apareja el tiempo para hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. El Señor siempre, miren, yo he trabajado en el comercio, la mayor parte de mi vida es en el área que me he desenvuelto, en ventas, en mostrador, y pues todos aquí sabemos que vivimos en un sistema donde sábados y domingos son los días que más se trabaja porque es cuando más se vende, es cuando la gente sale a comprar, más que entre semana. Sin embargo, yo he dado con una gracia que aunque entro y inicialmente de pronto me ponen unas condiciones, el Señor me ha dado tal gracia que las personas o mis jefes resultan cediendo y diciéndome, bueno, no venga el domingo o los sábados cuando salíamos a evangelizar y de repente yo me daban la opción de que yo pagara o que me descontaran del sueldo, digamos, esos días para pagárselo a una persona que pudiera reemplazarme. Bueno, habían muchas opciones y eso no me pasó una vez ni dos, sino muchas veces. En el caso de mi esposo ha sucedido lo mismo, porque para nosotros Dios, su reino, su justicia ha sido una prioridad. ¿Y qué dice el Señor? Buscad su reino y su justicia primero, por sobre todo, primero. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Miren, ese carro que el Señor nos entregó a nosotros, esa van, no la estábamos buscando. Eso es una añadidura y ha sido una bendición tremenda porque ha sido lo que nos ha dado el sustento a nosotros en este tiempo de crisis. Entonces, mientras el mundo está en crisis, nosotros, los hijos de Dios, estamos en bonanza, estamos reverdecidos, estamos en bendición. ¿Pero por qué? Porque le hemos dado el primer lugar. Tristemente nosotros como pastores hemos visto que la historia se repite una y mil veces, que los hijos de Dios caen en el sistema del mundo y se van detrás de las añadiduras, se van detrás de lo que el mundo les ofrece, de las posiciones, y dejan la iglesia, empiezan a enfriarse, empiezan a secarse y luego ya no tienen fuerzas para orar, no tienen fuerzas para adorar, no tienen y se vuelven, cuando tú los ves, cuando tú hablas con ellos, son como un témpano de hielo, están completamente fríos, completamente apagados y sus lámparas están secas, están sin aceite. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos muchísimo, muchísimo de eso. Entonces miren que piden y no reciben porque piden con malos propósitos, y uno dijera, uy, malos propósitos, no para ir a matar a alguien, no para robar a alguien, esos son malos propósitos, pero miren que aquí explica cuáles son esos malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Esos son malos propósitos según Dios, no me lo estoy inventando yo, para gastarlo en sus placeres. Dice por ahí un versículo también en la Biblia que la comida es para el vientre, no el vientre para la comida. Pero a veces nosotros no comemos para vivir, sino vivimos para comer.
Y a veces para mí es una molestia que uno no ha terminado de desayunar y ya está pensando, ¿y qué vamos a almorzar? Y no ha terminado de almorzar y las oncecitas y después, y la comida, o sea, vivir para comer, vivir para los placeres de esta vida, vivir para dormir, vivir para vestirse, vivir para el lujo. La ropa es para el cuerpo no es para la ropa. No sé si me estoy haciendo entender hasta este punto de a lo que quiero llegar, ¿sí? Porque a veces, como se los dije, llamamos bendición a cosas que no son bendición. Y viene alguien y me dice, pastora, gracias por ayudarme a orar, el Señor me dio una bendición, y uno se emociona y me dice, uy, qué chévere, ¿y cuál fue la bendición que te... No, me salió trabajito, y uno, uy, Señor, gloria, lo único es que no voy a poder volver a la iglesia porque es de domingo a domingo y eso, pero qué bendición, el Señor me bendijo, y uno, bendición, guiño, guiño. Bendición, guiño. Dios no te va a dar nada, absolutamente nada que te aleje de Él. Por eso Dios a veces nos prueba el corazón y nos quita trabajo, ¿sabían? Por eso Dios a veces nos quita finanzas, porque se da cuenta que cuando tenemos ese trabajo nos olvidamos de Él, que cuando tenemos esas finanzas lo gastamos en nuestros placeres, vivir bien, comer bien, vestir bien. Y miren lo que está pasando en este tiempo. Si la plata, el papel moneda, por acá no tengo un billete ni una moneda cerca, pero bueno, para ilustrarles la situación. Pero si la plata fuera de Dios, si eso fuera de Dios, el Señor no diría esto, y más adelante vamos a ver otros versículos donde está esto. Yo sé que esto puede estar causando en algunos, yo sé que a más de uno le estoy matando una vaca sagrada, y de cierta manera siento en mi espíritu como el espíritu de religiosidad se les está empezando a retorcer a más de uno, porque les estoy matando precisamente una vaca sagrada. Uy, pero ¿qué nos está diciendo la pastora? Y entonces si no tenemos plata, ¿qué vamos a hacer? Miren el primer versículo. Ay, 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 me duele el cuello. Que leímos de Eclesiastés, dice, y el dinero sirve para todo. Y la otra versión que habíamos visto, pero es que ya lo perdí aquí. Pero vamos a buscarlo de nuevo, porque el versículo dice, Eclesiastés, si quieren devolvámonos para allá. A ver, ¿dónde está Eclesiastés? Acá. Eclesiastés 10:19. Así. Dice en esta versión de las Américas, y el dinero es la respuesta para todo. Pero miren que me gusta mucho la Dios habla hoy, porque dice, el pan es para disfrutarlo y el vino para gozar de la vida, mas para eso hace falta dinero. Para eso hace falta dinero, para el pan y para el vino, dice aquí, para gozar de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros tenemos tan arraigado ese sistema mundano, y conozco gente. De hecho, les voy a contar aquí un secreto, pero no le digan a nadie. Mi abuelita era una señora que amaba mucho el dinero. Y esa señora, yo creo que era, ay Dios mío, qué pecado mi abuelita, porque yo la amaba mucho, pero tenía sus virtudes y sus defectos. Y esta señora era feliz con la gente que le traía dinero. Y esta señora era feliz si tenía dinero guardado, pues ella en esa época no guardaba en bancos, pero ella guardaba en sus cajoncitos, en sus bolsillos secretos. Y si ella, cuando mi abuelo fallece, ella hereda la pensión de él. Entonces, ella esa pensión que recibía tenía que distribuirla el mes, mientras le llegaba nuevamente esa mesada, por decirlo de alguna manera. Yo recuerdo que cuando a ella se le empezaba a acabar el dinero, era una tortura. Era una tortura porque andaba de mal genio con todo mundo, a todo mundo, bueno,
andaba en amargura, andaba en mal genio, andaba en depresión, andaba, mejor dicho, ella lloraba y decía, ay, es que, pero era y uno sabía que ella tenía, pero quizás porque no tenía la cantidad que ella quería tener. Y es impresionante porque yo sé que hay mucha gente así, aún de los que me están viendo, sé que hay personas que son felices y están contentas mientras tienen dinero, pero que se les llegue a acabar el dinero, se les acabó la paz, se les acabó el gozo, se les acabó la fe. De hecho, entre nosotros hubo un muchacho que les cuento el milagro, pero no les cuento el santo. Pero este muchacho, ya él no está dentro de la congregación, pero para mí era una lidia como pastora, porque cuando él tenía empleo y tenía finanzas, le era pues fiel a Dios, entre comillas. Estaba bien, estaba contento, estaba gozoso, quería servir a Dios, amaba a Dios, mejor dicho. Cuando a ese hombre se le acababa el empleo y no tenía plata, renegaba de Dios, vivía en queja, vivía en amargura y ¿saben qué era lo peor? Se descarriaba y se iba para el mundo y se iba a hacer cualquier cantidad de cosas. De hecho, no le importaba vender sus principios con tal de conseguir ese papel moneda. Entonces empezaba a hacer negocios chuecos, empezaba a hacer cosas que a un hijo de Dios, a un verdadero hijo de Dios, los verdaderos, porque es que entre el trigo también crece la cizaña, y eso está en la palabra y no lo podemos negar. Pero a un hijo verdadero de Dios eso no se le pasaría por la mente. Es como, por ejemplo, el fenómeno que vivió Venezuela a través de las malas administraciones que ha tenido, los problemas de gobierno, todo ese tema que nosotros ya conocemos muy bien. Y resulta que para mí es insólito que para mí es insólito el hecho de que gente que allá tenía esposo o esposa, hijos, niños pequeños, se vinieron para acá y están trabajando en la prostitución y también en el narcotráfico, vendiendo, siendo, bueno, una cantidad de cosas, robando. Y pues yo digo, Dios mío, yo sé que uno pudiera llegar a pasar necesidades y yo he dicho, bueno, Señor, si en algún momento nos toca trabajar lavando baños, los lavamos, lavando platos, los lavamos, tendiendo camas, barriendo pisos, se hace. Pero llegar a tal punto de vender principios y valores por ganar algo de dinero, yo creería que un hijo verdadero de Dios no lo hace. No lo hace, ¿sí? O sea, decir no porque no tengo plata, porque de pronto no tengo. Y yo creo que Dios bendice y premia esa fe de decir, Señor, aunque no tengo dinero, no te voy a fallar. Aunque no tengo de pronto las finanzas, aunque quizás de pronto tengo deudas, aunque quizás la gente a mi alrededor puede criticarme, me llaman a cobrarme, me llaman a insultarme o cosas por ese estilo, nosotros lo hemos vivido. Señor, yo no voy a hacer un torcido, yo no voy a hacer un mal negocio, yo no voy a vender mi cuerpo, yo no voy a hacer algo que sé que te ofende. Y el Señor bendice y premia esa fe. Y entonces ahí sí Él trae bendición, bendición según el reino de Dios y no según el mundo. Esas personas que tienen dinero mal habido, dinero, producto de robos, producto de estafas, producto de cosas ilícitas, de vender su cuerpo, de todo este tipo de cosas, realmente no pueden decir ni que están con Dios, ni que es Dios el que los está bendiciendo. Quien les está dando eso es Satanás. ¿Y saben qué sucede cuando Satanás da algo? Él cobra caro y cobra con intereses. Te puede robar tus hijos, te puede costar tu matrimonio, te puede costar tu salud y hasta la vida. Lo he visto, familia, lo he visto. Entonces, miren que en este momento el Señor nos está abriendo una perspectiva impresionante de lo que es el dinero,
de lo que es el dinero, ese papel moneda. Yo sé que en este momento muchos estarán creando en sí la incógnita de decir, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Qué hago, pastora? No trabajo más, no recibo plata porque la plata está maldita y entonces eso es del diablo y entonces ahora, ¿qué hago? Y hablando de plata maldita, quiero hacer un paréntesis allí. Y es que de cierta manera imagínense que el dinero viene tan del sistema del mundo que cuando tú miras muchos de los billetes, no solamente los colombianos, sino billetes también de otros países, el dólar, el bolívar, pues son dineros que yo conozco y he manejado. Obviamente el peso colombiano y supongo yo que de muchas otras naciones ahí están consagrados y hay imágenes ahí tanto subliminales como muchas explícitas, donde está el triángulo, donde está el ojo, que es el símbolo de la masonería, de la brujería, el ocultismo, el satanismo. Esos billetes han sido consagrados a brujos, o sea, discúlpenme, pero de cierta manera la plata, de cierta manera sí está maldita. Y pues tremendo, ¿no? Tremendo todo esto que estamos viendo hasta el momento. Por acá tengo dice la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿el dinero se necesita? La respuesta es que sí, en nuestro estado natural necesitamos el dinero para muchas cosas y una de estas es comer, vestirnos, estudiar. Pero ¿qué piensa Dios sobre este asunto? ¿Qué piensa Dios sobre este asunto? Entonces, antes de ir al siguiente versículo, y qué piensa Dios sobre este asunto, miremos que cuando Dios en el diseño original llama a Adán y a Eva, Él les da todo. Él les da lo que ellos necesitaban para comer, lo que ellos necesitaban, su sustento, todo estaba en Dios. En el momento en que ellos caen, necesitan empezar a ganarse el pan con el sudor de su frente y empieza pues a surgir todo este sistema hasta llegar al punto de hoy, como estamos. Entonces podemos decir que nunca fue el diseño original, nunca fue el plano, el propósito de Dios para nosotros los hombres que viviéramos sometidos y sujetos a este sistema mundano gobernado por Satanás, o sea que le podríamos decir este sistema diabólico. Sin embargo, como ya somos, digamos, una raza caída, el pecado causó sus estragos, ahora estamos sometidos a ese sistema. ¿Por qué? Porque si no tenemos dinero, pues no podemos hacer ninguna de este tipo de cosas como comer, vestirnos, pagar arriendos de nuestras viviendas, pero quiero que tengamos bien claro que no fue el diseño original, o sea, no fue lo que el Padre quiso al crearnos, no fue lo que Él tenía ideado para nosotros, no fue su ideal ni su sueño para nosotros, pero nosotros, dice la escritura, por cuanto todos pecamos, porque ahorita de pronto habrá algún vivo que dice, uy sí, por culpa de Adán y Eva, pero por culpa tuya también, porque tú también has pecado, ¿o no? Todo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por cuanto todos pecamos, desafortunadamente y tristemente quedamos sujetos a este yugo de este sistema, ¿sí? Pero lo que nosotros hoy que debemos hacer es renovar nuestra mentalidad y que no dejemos de pensar que si tenemos bastantes billetes, valemos mucho y que si en determinado momento no tenemos tanto, entonces ya valemos poco. Que no nos crezcamos cuando tenemos y el Señor nos da, pero que tampoco nos sintamos menos que otras personas porque quizás en el momento estemos sin ese tipo de provisión o sin ese tipo de finanzas. Sin embargo, quiero decirles que Dios es fiel.
que Dios es fiel y que, como lo dice la escritura, y lo vamos a ver acá, y bueno, tengo una idea en la cabeza y le he dado vueltas y no lo he dicho, es que miren por lo que estamos pasando. Tan es así lo que les estoy diciendo que lo podemos comprobar con hechos en este tiempo. Porque miren que entramos en un tiempo de cuarentena donde todos tuvimos que estar encerrados, donde dijimos humanamente, bueno, no voy a trabajar más y de qué voy a comer y de qué voy a vivir. Y este tiempo ha sido una lección de Dios en muchas áreas, pero en especial ha sido una lección en nuestras vidas también para que nos demos cuenta que el que provee es Él, que no tenemos por qué ser esclavos del sistema del mundo, que Él le provee a sus hijos. Y veámoslo, porque miren, hemos visto tanto la fidelidad de Dios y miren, he hablado con otras personas, he hablado con amigos, he hablado con pastores y me han dicho increíblemente, este tiempo de crisis es cuando mejor he comido. Increíblemente este tiempo de supuesta crisis y donde mejor dicho la gente iba a estar en escasez, yo he visto abundancia en mi casa. Entonces Dios nos está demostrando, Dios está hablando y Dios está diciendo, hijo, es que tu bendición proviene de mí, no del sistema del mundo, ni es por tus fuerzas, ni es, soy yo. Entonces quiero que miremos esto que les estoy diciendo en el libro de Mateo 6:32. A ver. No, vamos a leerlo desde antes porque este pasaje es muy hermoso. Desde el versículo 25 vamos a leerlo, yo lo voy a estar leyendo en la versión de las Américas. Dice, por eso les digo, y quiero resaltar acá un versículo, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿Cuántos entienden este versículo? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. En otras palabras, ¿sí? En la versión Diana habla hoy, 2020, dice, pues si Dios tuvo provisión para darle la vida, ¿será que no le va a alcanzar para darle comida? ¿Será que si Dios tuvo las finanzas, el material, la materia prima para darle el cuerpo, ¿será que ya se le acabó la provisión y no le va a poder dar el vestido? Esa es mi versión, parafraseando lo que dice aquí. Entonces dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Versículo 26, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles, aquí dice gentiles en esta versión, pero ¿saben en realidad el significado de gentil? El del mundo, el mundano, diríamos nosotros en nuestros términos actuales. Dice, porque el mundano busca ansiosamente todas estas cosas. El mundano busca ansiosamente todas estas cosas. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres cristiano o mundano?
Y ahorita muchos van a decir, pastora, yo soy cristiano. Y uno dice, bueno, por el fruto lo conocerás. Vives ansioso, vives trabajando de domingo a domingo, trabajas 20 horas al día, estás ansioso, estás preocupado, estás desesperado, no te importa dejar la iglesia, no te importa dejar tus compromisos con Dios, no te importa dejar a un lado el llamado, porque tienes que trabajar y tienes que estar esclavo en un sistema que no proviene de Dios. Entonces vuelvo y pregunto, ¿eres cristiano o eres mundano? Allá respóndanse ustedes, menos mal que no le puedo ver la cara a nadie ni nada, entonces dice, a ver, me perdí. Dice, porque los mundanos buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. El Padre Celestial sabe, Él sabe que ustedes, que nosotros necesitamos todas esas cosas. Desafortunadamente, por el pecado, porque si no hubiéramos pecado, otra sería el cuento, otro sería el cuento, ¿verdad? Pero pecamos y ahora necesitamos comer para vivir. Ahora necesitamos vestirnos, porque antes andábamos en pelotos y éramos felices y no nos daba pena, pero ahora nos toca vestirnos. Antes el Señor nos revelaba y teníamos conocimiento el conocimiento directamente de la fuente del saber, pero como caímos por cabezones, por pecadores, por desobedientes, pues ahora nos toca ir a una escuela, un colegio, una universidad para que no seamos tan ignorantes, ¿sí? Y dice, bueno, el Señor sabe, Él sabe que nosotros necesitamos todas estas cosas. Pero miren lo que dice el versículo 33, dice, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y los que están viendo este versículo en su Biblia, resáltelo. Yo acabo de ponerle ahí amarillo. ¿Sí? Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Y quieren que les diga algo, iglesia? Mi esposo y yo no podríamos predicar de algo que nosotros no vivamos, porque careceríamos de autoridad y eso es lo que pasa en muchos lugares, que son mensajes huecos y vacíos, son puro humanismo o charlas motivacionales, pero no tienen el poder ni el peso porque no lo viven. Pero en este punto yo sí puedo decirles claramente que desde que mi esposo y yo nos conocimos cuando éramos novios, conocimos al Señor y decidimos formalizar un hogar, un matrimonio, tener hijos y formalizar nuestra familia, este principio nos ha regido. Miren, nosotros éramos tan extremistas, pero extremistas, yo sé que le agradábamos a Dios, que nosotros ni nos íbamos de vacaciones. ¿Saben por qué no íbamos a vacaciones? Porque en la iglesia donde nosotros de cierta manera nos convertimos, aunque mi esposo se convirtió en otra iglesia, pero luego yo me lo jalé para la mía, y donde nosotros nos congregábamos, llegaba mitad de año o llegaba enero, los primeros meses del año, y los de la alabanza de la iglesia se largaban que para Cartagena, que para Sasaima, para un lado, para el otro, para San Andrés, bueno, para donde fuera, y dejaban la alabanza botada. Los ujieres que no, que se fueron, que para las vacaciones, que con la familia, y se largaba todo el mundo y casi que dejaban al pastor solo. Y en el corazón de mi esposo y mío, y yo no te estoy diciendo que sea malo que te vayas de vacaciones, simplemente quiero abrirte un poquito el corazón para que tú te puedas dar cuenta el nivel de amor y de compromiso. Y en esa época ni éramos pastores, porque alguien va a decir, no, pues claro, es que son los pastores. No, en esa época ni siquiera éramos líderes, no éramos nadie, éramos ovejitas que servíamos al Señor, que cuando el pastor nos decía, ayúdeme a abrir la puerta, la abríamos, ayúdeme a barrer el templo, lo barríamos, ayúdeme a conectar los cables, dirija de pronto la oración, traiga una reflexión, éramos los toderos en la iglesia. Pero ¿qué te quiero decir? De que este principio ha estado tan arraigado en nuestro corazón, familia, que para nosotros nos sentíamos hasta en pecado. Irnos a darnos un piscinazo
y dejar las cosas del Señor tiradas. Ese era el nivel de compromiso y quieren que les diga el día de hoy, sigue siendo igual. A tal punto que el Señor de cierta manera nos ha dicho, hola, pero no sean tan exagerados, vayan, dedíquense a su familia también un poquito. Pero en nuestro corazón siempre, siempre, siempre ha estado Dios, su reino, su obra, y nosotros nos hemos sumergido ahí. Por eso para nosotros es muy triste que la gente, si llueve, no va a la iglesia. Si le duele una muela, no va a la iglesia. Bueno, les queda tan fácil hacer a un ladito a Dios y decir, Señor, no tienes espacio en mi vida. Por eso Dios, tan maravilloso y tan precioso, vino al mundo, lo visitó con una plaga y les quitó todo, les quitó trabajo, les quitó estudio, les quitó reuniones sociales, les quitó el cine, les quitó todo. A ver si así podíamos voltear a mirar al cielo, porque el Señor prefiere que entremos sin un ojo, sin una mano, sin un pie para el cielo, y no que con todo y comodidades, que con todo y deleites nos vayamos para el infierno, iglesia. Pongámonos a reflexionar. Las cosas, la casa, el carro, la beca, el marido, la esposa, las cosas que podamos tener no son malas siempre y cuando no, bueno, no quiero decir la palabra porque me adelanto un poquito la enseñanza, pero siempre y cuando no sean el centro de nuestra vida y de nuestra existencia. Si tú giras en torno a esas cosas, le estás fallando a Dios, le estás buscando un reemplazo a Dios, lo estás cambiando, le estás siendo infiel, estás adulterando. Entonces es un llamado porque hay gente que es, de verdad, yo no digo que a veces a uno no se le presenten cosas de fuerza mayor o que uno no pueda irse entonces nunca a vacaciones con su familia porque es pecado, no quiero ser malinterpretada, pero sí quiero llamarle la atención a la iglesia que a veces es muy fresca, es muy fresca, es muy fresca y esperamos que si yo tengo problemas Dios acuda. Hay gente que dice, ay, pero es que yo oro y Dios no me responde, pastora, ore usted. Pues, ¿cómo quiere que Dios le responda? Dios la tiene en lista de espera porque así como cuando Dios lo llama a usted, le dice, hijo, quiero que me sirvas. Hijo, adórame, ven y complaces mi corazón, ven y deleítame. Entonces tú le dices, ay, Señor, es que no tengo tiempo, es que estoy en la universidad, es que estoy trabajando, es que estoy en la política, es que mi carrera, es que mis títulos, es que mis amigos, yo también tengo derecho, no sé. De hecho, a mí me parece asombroso que nosotros nos reunimos en la iglesia 2 o 3 veces a la semana y llegamos de afán. Estamos allí en el servicio y ahí de que el pastor se le dé por predicar ese día largo, todo el mundo le empieza a hacer mala cara, empieza a mirar el reloj, a bostezar, porque tú sientes que le estás dando mucho a Dios y que Dios tiene que agradecerte porque fuiste a la iglesia, ¿sabes? Eres tú el que tienes que agradecerle a Dios que Dios te dio la vida para ir a la iglesia. Eres tú el que debes agradecerle que Dios se le dio la gana de darte salud para que tú te levantaras de tu lecho el día de hoy. Eres tú el que tienes que darle gracias a Dios que hay un plato de comida en tu mesa. Eres tú, Dios, o sea, Dios no te debe nada a ti. Dios no tiene por qué darte las gracias por congregarte. El bendecido y el afortunado y el privilegiado y el beneficiado eres tú. A Dios no le hace falta eso, es a ti, es a mí, nosotros. Por eso, iglesia, y yo creo que esta palabra hoy, más que cualquier cosa, es una palabra de exhortación y recíbela de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Porque de verdad, a mí, yo no sé a mí qué me da con las personas que son tan ingratas, tan desagradecidas con el Señor, que el Señor les da todo, todo. Y a nosotros nos cuesta darle algo. En este momento que estoy hablando, por ejemplo, de tiempo, pero ya vamos a ir más para allá. Nos duele. ¿Por qué? Porque somos malagradecidos. Porque no sabemos que si Dios llegara a ser así, mira, Él te quita la casa, la familia, se te va la salud, te mueres y aparte pierdes tu alma.
si Dios con solo chasquear sus dedos? Entonces nosotros somos deudores, deudores de Él, le debemos a Él. ¿Y cómo le vamos a pagar? Bueno, haciendo lo que humanamente podemos hacer y de la mejor manera como se pueda hacer. Nunca, nunca lo que tú y yo hagamos para el Señor compensará de ninguna manera lo que Él hace por nosotros, pero al menos podemos tener actos de agradecimiento. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que muchos de nosotros somos mal agradecidos. Mal agradecidos. Dios hace cosas por nosotros y nosotros nos queda fácil darle la espalda. A nosotros nos queda fácil, ay, orar, qué pereza. Ay, no, estudiar la palabra, no, qué pereza. Ay, y nos somos tan exquisitos y nos volvemos tan exigentes que, ay, no, el mensaje de hoy no me gustó, estuvo como aburrido. ¿Mm? No, y es que no se trata de nosotros, se trata de Él, de tener un poquito de, de gratitud, de respeto y de honra para con el que nos ha dado todo, el que ha sido tan paciente con cada uno de nosotros y ha tenido tanta, pero tanta misericordia. Por eso, a veces Dios no da cosas, por eso a veces Dios quita cosas. Por eso a Dios a veces no responde oraciones, porque Él conoce nuestro corazón y sabe que de cualquier cosa nos pegamos. Conocemos un hombre, conocemos una mujer, nos hacemos novios, novias, marido, marida, mujer, lo que sea. Y de eso hacemos un Dios y le damos la espalda al Señor. Por eso el Señor viene y nos quita todo. Cuidado, padres, cuando hacemos de nuestros hijos un ídolo. Cuidado, padres, cuando nosotros decimos, ay, no, es que no voy a la iglesia porque es que el niño tenía tareas. Ay, no, es que no fui a la iglesia porque es que el niño tenía gripa y estaba brisando. Cuidado con eso. Miren, yo siempre fui temerosa de eso. Y tanto que yo tuve 4 embarazos en mi vida y con barriga grande, embarazos de alto riesgo, con preeclampsia, y estaba yo vestida en traje elegante, con medias veladas, con tacones, dándole clases a los niños. ¿Saben por qué? Porque yo sabía que yo le debía todo a Dios. Mis hijos se quedaban dormidos porque la vida del siervo de Dios, no del que va a la iglesia como un comensal de restaurante. Vengo, discúlpenme la expresión, trago y me voy. Y a veces ni las gracias Dios doy. Pero la vida del siervo no es así. Y nosotros siempre fuimos siervos. Entonces resulta que cuando la iglesia llegaba al servicio a las 10 de la mañana, que era y sigue siendo hasta el día de hoy aquella iglesia, nosotros estábamos como mínimo 2 horas antes. Y el pastor nos ponía a barrer la iglesia, a limpiar, a acomodar las sillas, a poner los floreros, a listar el refrigerio para los niños de escuela dominical, que cuadre los cables, que ahora pónganse a orar y que no sé qué. Y muchas veces la gente iba, comía como en un restaurante, se limpiaban la boca y salían y los siervos quedábamos limpiando, recogiendo, cerrando, desconectando los cables, alzando los equipos, los instrumentos, porque todo eso se guardaba, nada de eso se dejaba ahí y salíamos tarde. Y esa era nuestra vida. Entonces, ¿qué pasaba? Que mis hijos muchas veces se quedaban dormidos en las bancas de la iglesia. Se quedaban dormidos como la tarima que había en esa iglesia o el altar estaba entapetado, pues ellos sentían calientico y ahí bebés. Mis hijos jamás han sido una excusa para no servir al Señor. Y yo digo que por eso el Señor me ha bendecido con hijos que aman al Señor. Porque desde muy pequeños les he enseñado. ¿Saben a mí qué me enoja y me enerva? Padres que llegan a la iglesia y estamos en el culto, estamos adorando en el servicio y uno empieza a escuchar es que aquí no tengo. Y uno, Señor, ¿pero qué es eso? Y cuando uno mira, el papá le abrió el paquete de papas, le destapó el jugo y el chino ahí tragando en la iglesia. ¿Saben?
A nosotros siempre nos enseñaron que el lugar, claro, yo no quiero hacer o sea, una idolatría de un templo, porque a la final Dios habita en nuestros corazones, pero saben, eso es reverencia y eso a mí, yo le doy tantas gracias a ese pastor que a nosotros, a mi esposo y a mí nos enseñó eso y ahora nosotros a los niños. Nosotros les decimos en la iglesia no se come, papito, en la iglesia no se come. ¿Y saben qué es lo peor? Discúlpenme la expresión, tragan y después dejan el papel, ahí está el papel de las papas fritas, el papelito de las galletas, del dulce, el chicle pegado en la banca, para que después los sirvientes, pastores, laven esas bancas y despeguen mis chicles de ahí. Está la botella del agua, la botella la gaseosa, la botella del jugo, y que mis sirvientes vengan y limpien eso. Saben, eso es una falta de respeto, eso no es honrar esa palabra que dice busca el reino de Dios, su justicia. ¿Ustedes creen que eso es justicia? ¿Que eso es justo delante de los ojos del Señor? El Señor dice menosprecian mis cosas. Hay gente que es menospreciar, darle un menor valor o un precio muy pequeño a algo. Eso es menospreciar. Menospreciamos el lugar de reunión, menospreciamos la casa de Dios, menospreciamos. Y eso no es justicia delante de Dios. Dice, busca primero mi reino y mi justicia. Y ahí sí, cuando tú me des el lugar a mí que me pertenece, todo te va a venir por añadidura. El carro, la casa, la beca, el marido, la mujer, la suegra, todo en un paquete. Por ahí hubieron algunos que dijeron, uy, no, la suegra no, yo no quiero ese combo, que a mí que me venga un combo de todito sin suegra. Pero bueno, familia, entonces todo esto hace parte de de esta enseñanza que yo quiero hoy ponerte en tu corazón y que es el Espíritu Santo. Créanme que el Espíritu Santo es el que está fluyendo aquí y aquí yo siento una presencia tremenda y sé que el Señor también va a venir a tu vida con temor de Dios. Con temor de Dios, con reverencia al Señor. Entonces no pongas nada. A mí me impresiona la gente que llega ahí y los muchachos, por eso yo le dije a los jóvenes de la iglesia, prohibidos los noviazgos en la iglesia, prohibidos. De verdad, hemos tenido malas experiencias con los noviazgos en la iglesia, porque aparte de que están en la iglesia, están en el servicio y están mandándose mensajitos de WhatsApp, agarrándose las manos, mandándose piquitos. ¿A qué van? Váyanse para el parque o váyanse, discúlpenme la expresión, váyanse para el motel, váyanse para allá. Pero si tú vienes a la casa de Dios, si tú vienes a la iglesia, vienes es a adorar, vienes es a traer sacrificios de alabanza, de adoración, de honra a tu Dios, de gratitud por lo que Él hace 24/7, por ti, por mí, todos los días del año, todos los años de nuestra vida, ¿verdad? Pero si yo voy a ir a chatear, si yo voy a ir a charlar, si yo voy a ir a comadrear, si yo voy a ir a besuquearme o a conseguir novio o novia, vaya a otro lado, ¿sí? Vaya a otro lado, no es el espacio para eso. Y entonces, ¿qué pasa? Se vuelven, no, eran jóvenes juiciosos en la iglesia, servían, consagrados, se volvieron novios y no volvieron. ¿Por qué razón? Ay, no, es que yo recuerdo que tuve una parejita de novios ya hace algunos años y tan juiciosos ellos, eran del grupo de alabanza y se volvieron novios y no venían el domingo, no venían el martes a horario y uno decía, ¿qué pasa? Ay, no, es que él me invitó a cine, es que estábamos cumpliendo 2 meses de novios, pastora, y uno tenía que celebrarles eso, uno tenía que hacerles fiesta porque estaban cumpliendo. Entonces se dan cuenta cómo nosotros hacemos ídolos de cualquier cosa, hacemos ídolo de un hombre y porque el hombre, sí, no le gusta, miren, aún, y para esto también tengo autoridad para decírselos, aún de tu esposo o de tu esposa, no hagas un Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué razón? Porque cuando tú haces de algo que no es Dios, un Dios en tu vida, o sea, un ídolo en tu vida, eso se empieza a volver maldición para ti. Te seca y el Señor te lo quita. Llámese esposo, llámese esposa.
Esposas que dicen, ay no, es que yo no pude servir a Dios, yo no pude ir a evangelizar, yo no pude ir a la jornada, al evangelismo, al culto, porque es que mi marido se pone bravo porque allá la iglesia. Número uno, ¿para qué se busca un mundano? Un inconverso, ahí hay un yugo desigual, obviamente él quiere estar en el mundo y usted queriendo estar en la iglesia. Dios por eso nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Número dos, ¿será que la Biblia no dice que nos es necesario obedecer a Dios primero que a los hombres? Porque hay unos evangélicos que dicen, no, toda autoridad es puesta por Dios y yo tengo que someterme a toda autoridad. Sí, pero si esas autoridades te piden algo que es contrario a Dios, no los obedezcas. No los obedezcas. Entonces, les pongo un ejemplo. Ahorita está en autoridad, supuesta autoridad, porque toda autoridad es dada por Dios y Dios no dio esa autoridad. Fue el enemigo que puso esa persona en ese lugar. Pero si nuestra alcaldesa, el día de mañana, como pasó en la antigüedad con 3 jóvenes a los cuales admiro mucho por su gallardía, si un día nuestra alcaldesa llega y como ella defiende determinado tipo de ideología, entonces dice, no, el día de mañana declaro el día gay en Bogotá y hago una ley y todo el mundo tiene que salir, los hombres vestidos de mujeres y las mujeres vestidas de hombres porque a mí se me da la gana. Entonces vienen los cobardes religiosos a decir, ¡ah! La Biblia dice que debemos obedecer a nuestras autoridades. ¿Será que Dios se agrada de eso? Hubieron 3 jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego, les hicieron una estatua, el rey, ni siquiera era la alcaldesa, era el presidente de la nación, era el rey, quien tenía aún la autoridad para mandar decapitar o mandar matar a alguien. Hizo una estatua y dijo, hoy se me da la gana que todo el mundo se arrodille y adore mi estatua. Y hubieron 3 jóvenes llamados Sadrac, Mesach y Abednego y le dijeron, rey, sepa usted que el Dios que nosotros tenemos, porque la amenaza era los metemos al horno de fuego ardiente, la amenaza en este tiempo puede ser lo encarcelamos, lo multamos o en los casos más graves le aplicamos ¿qué? La silla eléctrica, pena de muerte, bueno, qué sé yo, tantas cosas con las que nos pueden amenazar y quizás nos ponemos a poner versículos diciendo Dios puso toda autoridad y hay que obedecerla y más bien estamos escondiendo, es una falta de fe, una falta de amor por Dios, realmente de fidelidad, de consagración y una cobardía tal vez, y entonces muchos van y uno ve a los evangélicos allá dándole a las cacerolas. Entonces nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces miren que todo esto abarca, todo lo que les estoy hablando, encierra lo que es el sistema del mundo del cual el Señor nos dijo, están en el mundo, pero no son de este mundo. Y si yo no soy de aquí, yo no puedo adoptar las costumbres de aquí. Y yo no puedo hacer, y aquí quiero entrar. Aquí quiero entrar a un versículo, porque aquí vamos a encontrar un poquito más el enfoque de esta enseñanza, pero tenía que poner un fundamento antes de hablar esto, porque sin el fundamento no me iban a entender el mensaje, sino iba a ser un mensaje más de tantos que nos dan y que no hace que nosotros cambiemos nuestra actitud del corazón. Miremos Mateo capítulo 6, versículo 24. Me gustaría que alguien mirara aquí el celular para ver qué han escrito, qué han dicho. Dice Mateo 6, 24. Nadie, óigase bien, nadie por evangélico o evangélica que usted sea, nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará al uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden, iglesia, no pueden servir a Dios y a las riquezas. No pueden. Entonces mi pregunta ahora es, ¿tú de quién eres siervo? ¿De Dios o de las riquezas? Gente que está dentro de las iglesias, pero es avariciosa.
Y ahorita me les voy a meter hoy al rancho y si se enojan, que se enojen, porque prefiero que se enojen por decirles la verdad a que me amen y me quieran por mentirles, porque el Señor nos va a pedir a nosotros sus siervos cuentas por eso. ¿Mm? Pero hay gente que es feliz en la iglesia hasta que le tocan el bolsillo. Hay gente que dice, uy, qué bendición, no sé qué, hasta que el pastor o la pastora le dice, ¿y qué de tus diezmos? ¿Y qué de tus ofrendas? Ay, no, el pastor se va a enriquecer a costillas mías. Uy, no, esa iglesia es del diablo. Y vámonos. De hecho, recuerdo que hace no mucho, hace como yo creo que un año, hubo un auge de una secta. Esta secta hacía que las personas se reunieran en las casas, o sea, le decían a la gente que uno no tenía que ir a un templo como tal, tergiversando ciertos versículos, porque si bien es cierto que nosotros debemos reunirnos en nuestras casas y por eso los altares, también hay un lugar de reunión y eso estaba en la Biblia, ¿sí? Pero ellos también le dieron en la venita del gusto a la gente y vi a cristianos de años en iglesias con la cabeza grande de tanta teología, de tantas escuelas, que cuando salió esta secta se acomodaron y les gustó. ¿Saben por qué? Porque les dieron una doctrina acomodaticia a la concupiscencia de su corazón. ¿Saben qué les dijeron? Que no debían diezmar, que no debían ofrendar, que eso era una mentira, que eso era un engaño y que eso era del antiguo pacto, que eso ya no era del nuevo. Y se arrastraron gente, sacaron gente de las iglesias, miren, por montones, porque la gente cuando, o sea, de hecho el culto fluye, la reunión, el servicio fluye, voy a dejar de decir culto, todavía se me sale, pero la reunión fluye y todo cuando llega el momento de decirle a la gente diezmos y ofrendas. ¡Uy! Se timbran, ya el ambiente se pone tenso, ya la gente se pone arisca, digo yo, porque les tocaste el bolsillo, porque hay un Dios en su corazón y hoy voy a hablar de eso porque estamos hablando de diezmos y de ofrendas. Dice nadie, ay, se me fue. Ok, ya lo encontré. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará a otro o apreciará a uno y despreciará a otro. Quiero saber qué están diciendo ahí, si se están conectados o se durmieron, se fueron, me quedé sola. Está conectado Ortega, Jonathan, Claudia, Sonia y Jonathan lo había escrito, pero fue hace rato. Un Listo. versículo. Dice, amará al uno y despreciará al otro. Dice, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. No se puede. O eres siervo de Dios o eres siervo de las riquezas. Una de dos. Y imagínense que en el original de este versículo no dice riquezas. Y ustedes lo pueden investigar. En el original dice, nadie puede servir a Dios y a Mamón. Y aquí nos vamos a ir más profundo, porque ¿quién es Mamón? Mamón es un principado, o sea, es uno de los principales del reino de las tinieblas, de Satanás, que maneja las finanzas y las riquezas de este mundo. O sea que una persona que es ambiciosa, avariciosa, esas personas que les gusta hacer negocios, pero lo ancho para mí y lo angosto para los demás. Miren, nosotros con mi esposo hemos hecho muchos negocios. ¿Y saben por qué nos ha ido mal? Me disculpan una palabra, menos mal que los que están ahí conectados pues son los de siempre, son los fieles y son los de confianza, entonces lo puedo decir. Nos ha ido mal por pendejos. Se los digo de todo corazón y la persona que nos conoce sabe que lo que le estoy diciendo es verdad. A nosotros no nos ha ido mal en los negocios que hemos emprendido, los emprendimientos que hemos tenido, por tramposos, por agalludos, porque hicimos un mal negocio. No, nos ha ido mal por pendejos, porque nosotros hacemos un negocio y no le sacamos casi ganancia, de pronto le damos largas a la gente, confiamos en el uno, confiamos en el otro, ponemos aquí, ponemos allá y nos hemos metido en tremendos problemas porque la gente después sale brava y después sale hablando lo que no es. Entonces, ¿por qué? Porque
Iglesia, tenemos que cuidar nuestro corazón. O sirves a Dios o sirves a Mamón. Miren, uno debe ser justo. Si tú, que me estás escuchando, tienes empleados, sé justo. Paga lo justo. Yo por ahí en días pasados y la persona sabrá de quién le estoy hablando, le pegué un regaño de aquí a Pekín porque tenía una persona empleada haciéndole un servicio y contrató a esa persona. La persona tenía que cumplir determinadas funciones para este hijo de Dios y eran bastantes y eran cosas fuertes. Y llega ahí y esta persona que les comento llega y me dice, uy, no, es que yo creo que como que le estoy pagando mucho a ese empleado que tengo. Yo como que voy a decir que mejor le paguemos menos porque, uy, yo sentí que algo como que un fogonazo me dio y exhorté a esa persona y gracias a Dios la persona tuvo un corazón o el Espíritu Santo más bien le dio convencimiento, convicción de lo que yo le estaba diciendo, porque un hijo de Dios, un cristiano verdadero debe ser justo, no debe estar buscando lo ancho para mí, lo angosto para los demás. Hago un negocio y entonces, por ponerles un ejemplo, yo me gano el 90% y al otro le doy el 5%, o inflo los precios y digo, miren, hay una cantidad de marramucias entre los cristianos impresionantes. Cristianos que prestan a intereses. La Biblia está en contra de eso. ¿Por qué? Porque su amor está para las riquezas. Cristianos que se aprovechan de otros y hacen negocios y le dicen, mire, ayúdeme aquí, hágame aquí, lléveme, póngame, súbame, y después le tiran 10,000 pesos. Después les dicen, no, yo le doy el almuerzo y con eso, o sea, eso no es de Dios. Y yo creo que ese ejemplo tampoco ustedes lo tienen ni de su pastor ni de su pastora, porque antes nosotros hemos perdido. Hemos pagado deudas que no hemos tenido por qué pagar. Gente que dice, ay, yo quiero sembrar para la obra de Dios, para ayudas del templo esto. Y después empiezan a sacarnos los ojos para cobrarnos. Arriendos inflados, cosas injustas. Cuando la Biblia dice, si alguien te pide la capa, entrégale la túnica también. Si alguien te da una carga y te dice, llévamela una milla, llévasela 2. El carácter del cristiano, iglesia, el carácter del cristiano. Pero si Mamón está entronado en nuestro corazón, somos ambiciosos. Tenemos balanzas deshonestas. En estos días, miren, nosotros con mi esposo, por lo que estamos haciendo de la distribuidora, compramos una pesa. Y de verdad, que a veces cuando cortamos el queso, a veces se nos va un poquito de más por temor a Dios de que se nos vaya un poquito de menos. A veces preferimos perder nosotros que de pronto aprovecharnos de una persona. Cobramos barato, no pedimos ganancias. Bueno, mejor dicho, a nosotros nos han pasado cualquier cantidad de chascos por a veces querernos las dar más buenos que Dios. Pero el carácter del cristiano no es aventajado, no es de aprovecharse. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, amén. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, porque no podemos servir a Dios, llamarnos siervos de Dios, guiño, guiño, y tener a Mamón entronado en nuestro corazón. Entonces Dios se inventó una fórmula perfecta. Bueno, antes de darles la fórmula perfecta, vamos a 1 de Timoteo 6:10. Yo no sé, llevo ya mucho tiempo con esta enseñanza, yo creo que sí, creo que me pegué, pero veo y siento en mi espíritu la necesidad de enseñarles e implantarles este principio, porque yo sé que ustedes lo van a reproducir en otros y vamos a corregir el diseño del mundo. Lo vamos a corregir ese diseño, lo vamos a arrancar de nuestros corazones para implantar el diseño del reino de Dios. Quitar el diseño del mundo que teníamos por costumbres, por tradición, por cultura, por maldiciones familiares y generacionales, y vamos a implantar en nosotros el diseño del reino de Dios. Amén. Entonces, vamos a 1 de Timoteo 6:10. Igual ustedes están en su casa, creería que pueden hacer vigilia conmigo, ¿verdad?
porque quiero terminar hoy esto. Primera Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor del dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe. Se dan cuenta que la razón, y no solamente está dentro de las estadísticas, o sea, bueno, ¿cómo se dice? De las pruebas científicas, digámoslo así, sino que en la Biblia también está escrito que una de las causas más fuertes por lo que la gente se aparta es por el amor al dinero, es por la codicia. Muchos dicen, no, porque en las iglesias los ofenden, lo hieren, es que les hicieron, es por la codicia. La mayor cantidad de gente que se aparta, que se extravía, que se descarría, es por el amor al dinero, porque consiguió un trabajo, o porque le pidieron el diezmo, o porque le pidieron una colaboración para una jornada, lo que sea. La gente, porque dice, me están tocando el dinero. De hecho, tan así es que también una de las cifras más altas, ¿sabía usted que una de las cifras más altas por la cual los matrimonios se divorcian no es por infidelidad? Es porque por las finanzas, por el dinero. Cuando empieza a haber crisis económica, dicen que cuando entra la crisis por la puerta, el amor sale por la ventana. Eso es un dicho mundano. Y pues Dios reprenda al diablo porque eso no debería ser así, porque el amor es Dios. Pero miren la mentalidad del mundo. Eso dicen en el mundo, es que si la escasez entra por la puerta, el amor sale por la ventana, y vemos matrimonios, familias que se dividen, hermanos que se agarran de los pelos por una herencia. Miren la cantidad de problemas que hay en la iglesia, en las familias, en la sociedad, es por la plata. Es por la plata, nadie quiere perder, nadie quiere ceder. Nadie quiere, todo el mundo quiere ganar, es el egoísmo. Cuidado, iglesia, cuidado, guarda tu corazón de eso, guarda tu corazón de eso. Y miren, el Espíritu Santo sabe por qué hoy el Señor me tiene pegada en este punto, no he podido avanzar a otros, me tiene pegada aquí. Y es que, ay, me dieron mal las vueltas, uy, gloria a Dios, qué bendición. Ay, si yo puedo tener una pesa cuadrada. Los señores taxistas, que el taxímetro debe marcar y le llaman el muñeco, para hacer que ese taxímetro corra más, para ganarme un pesito más. Ojo, iglesia, ojo, porque ese sistema donde Mamón gobierna, Dios no está. No podemos. ¿Por qué? Decía que por la memoria. Mira a ver si lo podemos reanudar. Ya, ahí creo que ya está. Familia, si estamos, si volvieron, por favor. Que comenten. Aquí me Regresen sale aquí. que está Ortega, pero comenten. Necesito que por favor comenten porque se nos cayó la transmisión. Quiero que me digan qué fue lo último que alcanzaron a escuchar, en dónde quedaron para retomar. Hoy como que nos fuimos de vigilia, familia, ya que estamos hablando de que no podemos ser tacaños, michicatos con Dios. Bueno, vamos a darle más tiempo. Esta clase la aplazamos por mucho tiempo y creo que ya me di cuenta porque el enemigo no quería que la escucháramos, el enemigo no quería que tú la recibieras. Entonces, por favor, escribe ahí en el chat si ya te llegó la transmisión, si se ve bien, si se escucha bien, y dime en dónde fue lo último que se vio para yo poder retomar a partir de ese punto. Nadie ha escrito. Ay, Señor, ya no puedo. Ay, me duele el estómago.
que ya están viendo. ¿Qué fue lo último que escucharon? Estás poniéndole los dedos a la cámara. No, Sí. no, eso no sale. A ver. Ush. ¿Qué pasa? Que Claudia dice que quedamos donde Mamón gobierna, Dios no está. Bueno, quiero que te quedes un poquito ahí por si se vuelve a cortar porque el tema de la memoria es complejo, ¿puede ser? Para que me digas y yo no me quede hablando sola. Mira, ahí hay una sillita. Te escribió que Dios no está donde está Mamoncillo. Listo, familia. Entonces quiero que vayamos a un pasaje bíblico. Génesis 2:16. Espero que estén tomando apuntes porque cuando ustedes menos lo piensen, yo voy a evaluar y el que yo vea, miren, muchos me están pidiendo, hay varios de ustedes que me han pedido, porque han sido varios, no ha sido una sola persona que me han pedido clases más profundas, donde vamos a ver demonología y un poco de cosas fuertes. Pero este discipulado, primero, no es básico. Yo creo que ustedes se están dando cuenta que es un discipulado muy, muy profundo. Y este discipulado nos sirve de fundamento y de columna para poder darles lo fuerte y lo pesado. Entonces, solamente los que son fieles toman apuntes, prestan atención, tienen una demanda en su corazón, abren su mente. Y absorben todo lo que el Espíritu Santo nos está entregando en este tiempo, están capacitados para pasar al siguiente nivel. Pero si nosotros no somos fieles en lo poco, ¿cómo vamos a esperar que el Señor nos entregue lo mucho? Entonces vamos a Génesis 2:16. Dice de la siguiente manera: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, vuelvo y repito algo que dije, no sé si lo alcanzaron a escuchar, discúlpenme la demora porque sé que esta clase está larga, pero la quiero terminar. Ustedes están en sus casas y bueno, yo sé que a pesar de que estemos en casa hay muchas labores que hacer, yo también trabajo, le ayudo a mi esposo, reparto pedidos, hago una cosa, hago otra, hago oficio, cocino, demás, pero ya que estamos hablando de darle al Señor lo mejor, por favor, tratemos de dedicarle este tiempito al Señor, terminemos esta clase porque recién me doy cuenta que tanta oposición para esta clase, que la cámara, que la señal, que el internet, que bueno, tantas cosas que nos salieron al camino era porque el enemigo no quería que se les entregara esto. Así que ya que hoy logramos superar todos esos obstáculos, aprovechémoslo, no se deje robar por el sueño, no reprenda a Morfeo y todo pensamiento carnal de su mente y sigamos recibiendo esta clase. Entonces miren que dice Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque si comieres ciertamente morirás. Y miremos lo siguiente, cuando nosotros vemos las películas o cuando nosotros nos imaginamos esta escena, ¿usted qué se imagina? Como tenemos una mentalidad tan pequeña, tan minúscula y tan cerrada, usted se imagina como un jardincito, o sea, un patiecito, como un pedacito de terreno ahí, y se imagina 4 o 5 árboles, ¿verdad que sí? Y uno era el de la ciencia del bien y del mal, que ellos no podían comer. Pero esa es nuestra mente pequeña, pero nuestro Dios es ¿qué? Gigante, enorme. ¿Usted sabe cuántos árboles habían en el huerto del Edén? Imaginémonos cuántas frutas. Yo creo que ahorita en un momentico podemos enumerar: banano, patilla, mandarina, naranja, limones, mango, fresa, frambuesa, uvas,
¿qué más? Mora. Coco, mora, granadilla, bueno, Guanábana. guanábana, sandía, bueno, tantas frutas, peras, melones, papayas, manzanas. ¿Sabes cuántos árboles Guayaba. tenían ellos a disposición? Piña. Piña. ¿Cuántos árboles ellos tenían a disposición para poder comer? Miles. Miles. Y de miles de árboles con inmensidad de frutos, colores, sabores, tamaños, ellos se pegaron de uno. ¿Saben qué muestra allí? Que el enemigo, la semilla que sembró Satanás en el corazón de Adán y Eva fue la codicia. ¿Qué dice el versículo? Eva miró el fruto y lo codició en su corazón. Y aunque tengamos 1000, queremos de ese uno que Dios dice no lo toques. Y ahí Dios puso a prueba a Adán y Eva y no pasaron la prueba porque dejaron que Satanás y Mamón tocaran su corazón con la codicia. Y aunque tenían miles, quisieron comerse del uno, solo uno, que Dios le dijo que no tocaran, que no comieran de ese árbol. ¿Les parece algo parecido? Pues aquí entro a hablarles diezmos y ofrendas. ¿Por qué el Señor nos pide a nosotros el diezmo? Que es la 10ª parte de todo lo que Él nos da. El mismo principio que está aquí en Génesis 2:16, el Señor nos lo puso a nosotros a través del diezmo. Les dijo, mira, nos dijo, el 90 es tuyo. Inviértelo, distribúyelo, adminístralo como tú quieras. El 10% no lo toques, es mío. ¿Y saben qué pasa dentro de muchas iglesias y qué nos pasa a nosotros? Nos parece poquito el 90 y queremos tocar ese 10%. Y eso, ahí es donde Satanás está tocando. Mamón está tocando con esa semillita diciendo, uy, no, es que el diezmo. Miren cómo el Señor nos pone a prueba y miren que lo puso de la misma manera a Adán y Eva y no pasaron la prueba. Y desafortunadamente muchos de nosotros no pasamos tampoco la prueba allí. ¿Sí? Porque el Señor nos da 90, pero queremos el 10% que Él reclama como suyo. ¿Por qué el Señor nos pide este 10%? Porque el Señor le dijo a Adán y Eva. Están escribiendo David Ortega, santo, la 10ª parte del Edén era el árbol que no podían tocar. Jonathan escribió, tremendo. Así es. Entonces, miren que cuando el Señor te pide a ti y a mí el diezmo, no es porque Él lo necesite. ¿Será que Papá Dios, el dueño del oro y de la plata, de todo lo que existe, a Él le pertenece el petróleo de toda la tierra, las esmeraldas, el oro, los tesoros de la tierra, y no solo los de la tierra, sino los del reino, los tesoros espirituales, o sea, de Él es todo? ¿Será que Él necesita tu diezmo y mi diezmo para vivir? ¿Será que nosotros necesitamos mantener a Dios? ¿Será que Dios requiere algo de nosotros? No, y 1000 veces no. ¿Por qué Él nos pide el diezmo? Para guardarnos el corazón, para saber qué tan rendido tenemos el corazón, para saber si servimos a Dios o servimos a las riquezas. Si Dios es el que está entronado en mi corazón o es Mamón. Y entonces Dios nos dice y Dios nos pone a prueba, me das el diezmo, es mío, no lo toques. No porque Él lo necesita, y como Dios no lo necesita, ¿sabes a quién se lo da Él? A sus siervos, los sacerdotes, para el mantenimiento del templo. Pero miren lo que el Señor está haciendo. Dios, cuando Dios te pide el diezmo, no es para Él, es por el bien de nosotros, para cuidarnos el corazón de la avaricia que queremos tragarnos. Y ya queda poquita batería. Trae la extensión y conectamos el celular. La batería se puede resolver. Lo de la memoria sí me preocupa. Ay, señor, esta vaina se empezó a poner buena y entonces la transmisión se empezó a cortar.
¿Dónde la conecto? Mira. Vamos a comprar una extensión, tráete el cargadorcito. Mi amor, el celular está que corta la transmisión por memoria.